Bueno, estamos el equipo Cátedra Juntos. Hoy queríamos poder hablar con ustedes acerca de la reproducción comunitaria de la vida. Entendiendo que la reproducción comunitaria de la vida es un eje para pensar la transformación social. Y entonces, en ese sentido, es necesario volver a pensar en los contextos, desde dónde significar la reproducción comunitaria de la vida, en este lugar del mundo, en este lugar de nuestra América. Y entonces recuperar algunas cosas que ya hemos venido trabajando en clase que tienen que ver con el proceso de colonización y con lo que ha dejado ese proceso de colonización en muchos de nuestros países que tienen que ver con la implantación, con la incorporación de un modo único de construir el mundo eh, que tiene que ver con la definición de la colonialidad del poder, del saber y del ser, ¿no? A partir de este proceso de colonización también se inicia, se configura la modernidad, y en ese proceso de la modernidad también se instala y se instaura un sistema económico, político y social que tiene que ver con el capitalismo. Eh, pero también se instala y se entroncados los dos un sistema también que construye y sostiene las desigualdades que tiene que ver con el patriarcado. Y no podemos pensar patriarcado sin capitalismo y capitalismo sin patriarcado, sino que los dos sistemas entrelazados hacen que sea posible sostener y naturalizar y eufemizar, digamos, los procesos de desigualdad y de violencias que se han constituido a partir de ese proceso de colonización que ha sido tan sangriento. Y que ha dejado como marcas y que nos ha puesto y que ha generado y ha construido una división geopolítica de los territorios y también una validación y un valor de las vidas según el lugar que habitemos, ¿no? Y en ese sentido habíamos trabajado en la primera unidad el tema de que en este momento de la historia estamos en un momento de acumulación apocalíptica, digamos, del capital. Pero para poder decir eso tenemos que decir que hubo un momento, a ver, inicial, que tiene que ver con el momento de la configuración de la modernidad, que es el primer momento de acumulación originaria del capital, ¿sí? Y es en ese momento en que se incorpora este proyecto, que se configura como un sistema único en el mundo, ¿no? Y que todo el tiempo se está reproduciendo con nuevos ropajes, con nuevas formas, con nuevos nombres, hoy diríamos neoliberalismo, para sostener este modelo de producción, pero también tiene que ver con un modelo de relaciones, eh, y con un modelo de construcción hasta del conocimiento, ¿no? Digamos, es un modelo que atraviesa todas las dimensiones de la vida de las personas. Diría Rita Segato y Federici respecto de esto, ¿no? Que estamos en un momento de profundización de la concentración de la riqueza, que ya lo hemos charlado nosotros, en donde hemos pasado de una situación de profunda desigualdad a un momento de la dueñidad, porque eh, hoy son 8 varones en el mundo dueños de la mitad de la riqueza de la humanidad. Y eso está diciendo, digamos, y nos está planteando una profundización, digamos, de las desigualdades que no tienen parangón con épocas anteriores. Y también lo hemos visto cuando hemos analizado los procesos de despojo en los territorios, de las vidas amenazadas, de las vidas precarizadas, del esfuerzo del capitalismo y del patriarcado por destruir la vincularidad, por destruir la politicidad que construyen las mujeres en los espacios barriales, por destruir los lazos sociales, los bienes comunes, ¿no? Lo comunitario en esos procesos. Pero también hemos visto y hemos ido eh, registrando y recuperando que a pesar de ello, digamos, en los procesos de reproducción de la vida comunitaria, en los procesos de reproducción comunitaria de la vida, también podría decir, eh, hay procesos que se configuran allí de resistencia, de solidaridades, de otros modos, o modos otros de ser y de vivir, que ponen todo el tiempo en tensión
este proyecto del capital, ¿no? Que tiene que ver con lo comunitario, con la reproducción comunitaria de la vida. Y en ese sentido hay unos autores, que ahora no me acuerdo su nombre, se les voy a decir, Raquel Gutiérrez y Huáscar Salazar Logan, que trabajan y desarrollan, analizan lo comunitario, ¿no? Y dicen, ¿cómo podemos pensar, digamos, la transformación social, ¿no? Y ellos dicen en esto, digamos, es la capacidad humana de producir y reproducir formas colectivas de habitar el mundo desde otro lugar, diferentes al de la dominación, la explotación y el despojo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se construye eso? ¿No? Entonces dicen lo comunitario como una forma de reproducir la vida social. Entonces, no únicamente es la negación de la dominación existente, no solamente es no capitalista o no estatal, es eso, pero al mismo tiempo es mucho más, ¿no? Lo comunitario no está determinado ex ante por la dominación, lo comunitario no existe únicamente por el capital, sino ni a partir del capital, sino tiene existencia propia. Y es quien, no sé si la palabra es compite, pero quien, digamos, desde esos espacios resiste y construye otras formas de habitar el mundo y construir digamos, procesos de reexistencia también, ¿no? Ellas dicen, digamos, lo comunitario como una forma de reproducir la vida social, entonces no únicamente es la negación de la dominación existente, no solamente es no capitalista, no estatal, ya lo dije esto, y al mismo tiempo es mucho más que eso, ¿no? Bueno, digo, esto para decir, y acá, recuperar a Federici, que estos procesos de reproducción de la existencia, ¿no? Como punto de partida del análisis, son centrales para poder dar cuenta de todo aquello que sucede más allá del capital. Y ahí me parece que sería bueno que Marilena pueda contarnos, ella ha trabajado con unas entrevistas que le hicieron a Silvia Federici, donde ella habla de estos procesos de la reproducción comunitaria de la vida, o de los procesos de la producción de los comunes, para pensar otras formas de su existencia. No sé si Marilena estás. María Elena. Está muteada era María Elena. María Elena, podemos... Bien. Dale. ¿Me escuchan? Sí, te Bien. escuchamos. Decía que Silvia Federici es una activista feminista, escritora, bueno, ella habla de la reproducción de la vida, y una de las cosas que dice Silvia es cuando uno habla de la reproducción, generalmente lo asocia a la procreación, pero la reproducción de la vida tiene que ver con todas aquellas actividades que recrean y restablecen nuestras vidas. Y qué tipo de reproducción, qué tipo de trabajo implica la reproducción de la vida. No solo el trabajo doméstico, el trabajo físico, no solo es lavar los platos, lavar la ropa, sino el trabajo emocional que realizan las mujeres para mantener la familia unida, para mantener la comunidad unida, o preparar a los niños para ir a la escuela, hablar con los maestros, ir a las reuniones, ayudar a las personas a morir. También eso es parte de la reproducción de la vida. Y a manejar los miedos de aquellas personas cuando están en el proceso de envejecimiento. Ayudar a las personas que tienen problemas, limitaciones, por ejemplo, las personas con discapacidad. O sea que no solamente es un trabajo físico, también es producción de la cultura, la agricultura de subsistencia, por ejemplo, las mujeres en los barrios hacen sus huertos, en las comunidades campesinas tienen el cerco, tienen sus animales, cuidan la naturaleza y tienen un vínculo, y mantienen el vínculo con su entorno. Todo eso implica la reproducción de la vida, ¿no? Y que va más allá del trabajo doméstico, que se amplía el horizonte, abarca el espacio comunitario. Como les decía, lo que es la agricultura de subsistencia, el trabajo que hacen las mujeres, a lo que ellas denominan los comunes, que son estrategias de los movimientos de mujeres
que llevan adelante para contrarrestar todas estas amenazas y avances del capitalismo sobre los comunes. Son prácticas que se han desarrollado en toda América Latina como respuesta a las amenazas contra la reproducción de la vida. Bueno, son luchas muy creativas, habla Federici, por ejemplo, pone el caso de Argentina en el 2001 de la crisis, cómo las mujeres se apropian de espacios urbanos, creando ollas populares, movimientos piqueteros, y que crean una nueva forma de reproducción social, comunitaria, y de cooperación y lazo entre las mujeres. No solo son formas de resistencia, sino son formas de crear un mundo diferente, formas creativas de reexistencia, ¿no? Y bueno, una de las cosas que ella marca como central, que la defensa de la tierra crea una forma de reproducción de la vida, y que lo central en este momento para las mujeres es el agua y la comida, para los movimientos de mujeres. Y yo personalmente agrego que también es central el cuidado de la semilla, que es una de las tareas que las mujeres llevan adelante. Porque cuando se apropian de la semilla, las grandes corporaciones, patentando la semilla, nos privan a los pueblos, a las mujeres, de la reproducción de la vida, de la libertad para reproducir la vida. Entonces nos someten. Es muy importante para las mujeres saber si la comida que proveemos y damos a nuestros hijos y a la comunidad es una comida que nos va a envenenar o es una comunidad que nos va a reproducir. Sabemos que el capitalismo, una de las condiciones de existencia del capitalismo, de la sociedad capitalista, prácticamente busca la destrucción de los medios de producción y genera algún tipo de dependencia de esos medios de producción para poder someternos. Y no importa la brutalidad que tenga que utilizar. En los procesos de despojo ya lo hemos visto en Santiago del Estero y en el mundo, en toda América Latina, la violencia a la que están expuestos, y están expuestas las mujeres, cuando se organizan para defender esos comunes. Porque el capitalismo es producción y muerte, así lo dice clarito Silvia Federici, y produce escasez. Bueno, sí, también decir esto, ¿no? En relación a lo que estás diciendo vos, Marilena, que bajo el capitalismo la reproducción, digamos, en tanto especie, en tanto colectividad y en tanto particulares, es una reproducción desequilibrada de la vida, porque por un lado se despoja de riqueza material y simbólica, y se despoja también, dicen estos autores que hemos estado trabajando, de capacidad colectiva de decisión. Mientras que por el otro lado se acumula privadamente esa riqueza y las prerrogativas sobre las decisiones colectivas, ¿no? Debemos decir, cuanto mayor dependencia, menor posibilidades de libertad y autonomía para los procesos de decisión, ¿no? Pero bueno, decir, más allá del capitalismo otra vida es posible, y entonces por eso nosotros queríamos volver a poner el énfasis en esto de los procesos de reproducción de la, digamos, comunitaria de la vida, porque son en esos espacios en los cuales nosotros trabajamos, es en esos espacios donde nosotros nos insertamos para acompañar, retejer o retramar las redes, recomponer los vínculos, acompañar procesos. Recuperar la memoria. Claro. Esa recuperación de las memorias. Sí, por eso. Fortalecer el tejido social y, bueno, reconstituir, que es el trabajo que hacen las mujeres, que está desintegrado por la privatización. Entonces claro, lo que buscan las mujeres desde, bueno, la defensa de esos comunes es reconstruir eso, que se está perdiendo.
por el avance de, bueno, de políticas. Sí, que ya es difícil sostener, pero se sostiene, porque nosotros todos los días, digamos, desde las experiencias comunitarias, registramos y sistematizamos historias en donde se construyen otras formas de resistencia, ¿no? Claro, y que las mujeres tienen ese rol de mantener la comunidad unida. Claro, bueno, por eso son, digamos, por eso es uno de los grupos más resistidos, ¿no? Y por eso es la violencia contra los campesinos, contra los pueblos indígenas, contra las mujeres, contra todos aquellos que pueden no ser, digamos, funcionales al capital, ¿no? Entonces, por eso vemos los asesinatos, digamos, a referentes que están luchando en los territorios, por ejemplo, ¿no? en toda Latinoamérica. Pero bueno, yo no sé si los compañeros querrían retomar, en función de lo que venimos hablando con María Elena, algunas aportes que hace Nora King para seguir pensando el tema del espacio de producción y reproducción de la vida social. Sí, bueno, en ese sentido, como para aportar a lo que ustedes vienen ya desarrollando, aquí en sintonía y en la misma perspectiva que plantea Acevedo, digamos, en el texto anterior que les compartimos, parte de considerar, bueno, el territorio como todo fenómeno social, político, económico y cultural, digamos, desanclándolo de la cuestión puramente geográfica, ¿no? Entonces, lo vincula al territorio con el espacio, ¿no? Y ahí hace una diferenciación de decir, bueno, el espacio físico no representa un territorio de por sí, ¿no? Entonces, si bien todo territorio implicaría en principio un espacio geográfico, no cualquier espacio geográfico constituye un territorio, ¿no? Entonces, el territorio es un espacio, o sea, retoma la categoría de espacio, espacio como construcción social y cultural, atravesado por el poder, ¿no? Y ahí es donde ella empieza a desarrollar la caracterización del territorio, ¿no? Justamente como un espacio de relaciones sociales, acciones, intención de influencia, o sea, influencias, poderes, en donde diferentes actores y desde áreas específicas se desarrollan demandas, conflictos, solidaridades, y bueno, hay diferentes tipos de relaciones, ¿no? En ese espacio. Y bueno, retoma en relación también a lo que decía Acevedo, que todo territorio implica identidad, relaciones y historia, ¿no? Siguiendo la línea que viene hablando tanto Rosa María Elena, esto, ¿no? De la reconstrucción de la historia, de la identidad, identidades también, diría, en este caso Patricia Acevedo, y que el espacio, en este caso, o el territorio que hemos dicho, no es neutro, ¿no? Porque eso es algo fundamental, y es algo también que nosotros siempre lo pregonamos. No es neutro. No queremos romantizar, en este caso, los territorios. Sabemos que se componen de esto, de lucha, de relaciones de poder, como algo central. Y vamos a esto, lo que es significativo, ¿sí? Y también dice, en este caso aquí, que al territorio se lo ha utilizado por muchísimos actores y actoras para diferentes fines, ¿no? Siempre el territorio aparece también con esa nominación y se lo emplea para determinados fines, ¿sí? Los sentidos que puede adquirir son estos, son negativos, positivos, tanto para los habitantes como para los otros, ¿no? Como también decía la compañera Nadia, la permanencia en territorio, a este espacio social, ¿sí? Tiene muchísimos efectos, ¿sí? Y también son productores de esto, de actividades, de interacciones entre sí y con los entornos. Para que se conforme un territorio es, como decía, identidad, historia, relaciones, tiene que haber interacciones, tiene que haber procesos de resistencia, tiene que haber procesos de lucha. Subjetivamente también se generan procesos de transformaciones personales, sociales. Bueno, Marilena nombraba los procesos también ambientales con el tema de las semillas, ¿sí?
por todo esto, el territorio es significativo, y vuelvo a decir que nunca hay que tomarlo como un espacio neutro, se juegan muchas posiciones en los territorios. Y ahí también mencionar en ese último punto que hablamos de espacio social significativo porque las personas que le dan vida a ese espacio territorial también, dice aquí, se apropian de ese territorio y les dan sentidos a esos distintos espacios, ¿no? Entonces hay apropiación de calles, hay delimitación de fronteras simbólicas, hay diferentes códigos, eso también, digamos, es significativo, diferentes códigos culturales que los habitantes de ese espacio social comparten y que un externo en esa inserción, ¿no es cierto?, ingenuamente puede pretender interpretarlas desde un sentido positivista sin entrar en esas significaciones. Entonces la importancia de poder conocer desde la perspectiva del actor, digamos, ese espacio social, digamos, recuperando lo que plantea King de el espacio social como construcción simbólica también, ¿no? Y que nosotros muchas veces como agentes externos pretendemos ponerles una etiqueta o interpretarlos desde una perspectiva totalmente externa. Entonces, bueno, ahí digamos como para también ir haciendo las advertencias en relación a nuestras intervenciones, ¿no? Ahí dice aquí que, Nadia, que el externo, los de afuera, no tienen la llave simbólica para acceder a ese territorio. Por eso la importancia de conocer y acercarnos a los que habitan y tomar la perspectiva de ellos, como decimos. Sí, Claro, muchas veces, exactamente. Sí, José. sí, esto para por lo menos cerrar esa idea de en parte que hemos escuchado que el barrio tal es peligroso, y cuando uno se acerca a esos sujetos, muchas veces nos invitan a caminar al barrio. Te invito a caminar al barrio, y ¿por qué? Porque la etiqueta y la representación también está muy fuerte, ¿no? Sí, y se me ocurría también que muchas veces organizamos talleres en espacios que nosotros consideramos que son comunitarios y que representan para los vecinos, digamos, un espacio de circulación y que están siendo transitados por ellos, y que en realidad los significados que tienen esas que habitan el territorio de ese espacio que elegimos están cargados obviamente de sus historias previas y de las regiones, ¿no? Entonces muchas veces nosotros miramos de afuera y decimos, bueno, el centro vecinal, digamos, el hogar, la vivienda, el referente de la comisión vecinal podría ser un espacio que representa un espacio colectivo y que tendría que representar, y en realidad, bueno, entran a jugar estas cuestiones de las relaciones, las historias, las identidades, y que muchas veces nos olvidamos de eso y tendemos definir nuestras intervenciones por fuera de esas cuestiones tan importantes que hacen al territorio. ¿Compa? Sí. Podemos quedar en esta primera o pasarla, pero creo que lo Sí, también la puedo que en el pasar. texto de Aquín es Sí. esto, ¿no? También lo decían adentramente, la palabra derecho, que es transversal, ¿sí? La lucha, los derechos, el territorio como recurso, ¿sí? El territorio como un derecho, como derechos, ¿no? Porque hay un ejemplo de lo que viene pasando en la década 90 y podemos seguir hasta la actualidad, cómo se van transformando, se van modificando los territorios, ¿no? Por las personas que lo habitan, pero también por, en este caso, los proyectos de desarrollo, los proyectos de sociedad, los proyectos urbanísticos. Entonces eso muchas veces también en obra de Acevedo van segregando, van discriminando, otros deciden por los propios habitantes Que no los están territorios. escindidos, José, de lo que estamos diciendo al principio, ¿no? Que este proyecto del capital, digamos, genera estos procesos de segregación que ella denomina como de doble flujo, ¿no? Y la palabra que vos sabés, la dueñidad, ¿no? Cada vez más concentrados y cada vez más selectivos, creo que eso de la tierra como dueñidad. Y esto de encerrarse entre muros que plantea también aquí, y traigo un ejemplo, yo me estoy por mudar a un barrio ahora, y uno de los temas que sale
al inicio, entre los vecinos, es vamos a cerrar el barrio completo y vamos a poner rejas para protegernos de los de afuera. Que está presente en el discurso todo el tiempo en el grupo de WhatsApp. El encerrarse para protegerse de los de afuera, de los otros, que son peligrosos. Recuerdo que quedan 10 minutos nada más. No me tomo. Pasamos a la próxima, Filmina. Bueno, no, está bueno lo que has dicho, Mari, porque es un ejemplo concreto de aquí y ahora. Sí. No sé, Eso también lo venimos nombrando, ¿no? Eso del territorio. Aquí también nos invita a pasar ya a la próxima Filmina, creo que es. sí. Esto sí lo venimos diciendo. ¿Qué pasa en los territorios? ¿Qué pasa en los espacios barriales? Ella denomina cuando un espacio es bueno para vivir, ¿no? Que también el texto te invita como a preguntarle cosas, reflexionar así, bueno, ¿para quién? Cuando un espacio sería catalogado con esa calificación de bueno. ¿Sí? Y creo que lo bueno lo puede tomar con esto, con los espacios de conflicto, de lucha, de resistencia, ¿sí? Asociado a eso, los espacios que se generan intento también a la conflictividad. Creo que ningún espacio debe decir que es bueno porque lo considera armónico, porque generalmente el orden, la armonía lo plantean otros, lo plantean los dominantes. Sí, no, aquí más que nada hace referencia al buen vivir en los territorios desde la perspectiva de el acceso a derechos, ¿no? Digamos, ¿cuándo es un espacio bueno para vivir? Digamos, bueno, y ahí de ejemplos, cuando uno puede salir a la calle y se siente seguro, cuando uno puede recorrer los espacios recreativos y ser parte de espacios culturales que no están sesgados para algunos grupos y etarios o culturales o raciales, digamos, cuando podemos vincularnos con vecinos, digamos, cuando tenemos una red de relaciones también, ¿no? Con otros en estos territoriales. Entonces, bueno, ahí da una serie de ejemplos que ella lo retoma más que nada desde la perspectiva del acceso a los derechos, ¿no? Y bueno, que plantea justamente cuando estas condiciones no están dadas, o sea, cuando todos tenemos un mínimo de condiciones para reproducir nuestra existencia cotidiana, desde condiciones mínimas, digamos, que estén garantizadas, ¿no? Y cuando eso no se da, bueno, tenemos que, como dice José, plantear luchas, cuestiones, organización, y empezar a profundizar, digamos, en la organización colectiva para poder demandar eso que en los territorios no nos está dando, digamos, como vecinos, ¿no? Y ahí plantea esto, demandar colectivamente, organizarse, ir resolviendo necesidades, ir acercando, como por decir una vez Rosa, acercando también derechos en esto, ¿no? En lo tangible que tienen que ser los territorios y la posibilidad del acceso a todos los derechos. Bueno, ahí entra en juego la política de los comunes, de lo que habla Federici, de crear un proceso de reconstrucción de la memoria colectiva en los espacios territoriales y recrear formas comunitarias, ¿no? Sí, y volvemos a esto, como dice, de qué hablamos cuando hablamos de reproducción. ¿Cuáles son las actividades mínimas, cuáles son las acciones que hay que desarrollar en cualquier territorio para tener condiciones de vida digna, ¿no? Y ella plantea esto, las 3 dimensiones, la reproducción biológica, tener hijos es una de ellas, ¿sí? Ahí, en el caso María Elena había dicho desde el cuidado de las personas mayores, desde el acompañamiento a morir, desde la escolaridad, bueno, eso tiene que ver con la reproducción biológica. Y ya lo contamos un poco. Ya lo contamos, sí, la reproducción social, que también dice que son conjuntos de medidas que generan una visión más o menos comunes. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esas visiones comunes no se naturalizan, ¿no? Hay un montón de visiones comunes que son bastante dañinas que se naturalizan, que se han venido naturalizando. Y la última es esto, la reproducción cotidiana, que lo plantea como conjunto de actividades que garantizan esto, la reproducción social, la reproducción generacional. Hay ejemplos también que una elección, por ejemplo, de tener hijos también puede ser
una estrategia de producción y reproducción. Esas son unas 3 dimensiones que va a plantear en este caso la autora. Sí, y dentro de la reproducción cotidiana, planteé que hay 2 dimensiones, que como ya dijimos, no están unidas, sino que muchas veces, y que sí, la mayoría de las veces conviven en los territorios, ¿no? La reproducción doméstica, que se da en el ámbito de los hogares, digamos, esto de cada unidad familiar, ¿no? De cuidar a los hijos, su escolaridad, garantizar la reproducción, digamos, del grupo familiar, y la pública cuando ese conjunto de necesidades que hacen a la reproducción cotidiana no pueden ser resueltos dentro de la unidad doméstica y debe acudirse al espacio de lo público, ¿no? Y esto es un primer puntapié para justamente promover una primera organización de vecinos que van a demandar y resolver esas necesidades que no están pudiendo resolver en la dimensión de lo privado doméstico, ¿no? Y aquí plantea... Sí, José. No, iba a pasar a la otra que hace la aclaración de esta, la condición propio de lo público, ¿no? Dale. Lo que atañe esto a la comunidad, lo que es común a la comunidad, y también en este caso dice que el gobernante, la gobernante de turno también lo ponga en la agenda, ¿no? Otro que sea visible, ¿sí? Que tenga esa visibilidad, ¿sí? Y que sea, como dice, propio de lo colectivo y también de lo común. Y lo otro que sea accesible, que pueda ser accesible para todos los habitantes en este caso, como las condiciones propias de lo público. Bien, Rosa, ahí está pasando. Uh-huh. Y en relación a esto que veníamos diciendo ya desde la reproducción comunitaria de la vida, como reproducción que está garantizada, digamos, desde la Constitución Nacional, es que justamente plantea que cada uno de los aspectos que hacen a esa reproducción cotidiana, tanto a la reproducción doméstica como a la reproducción pública, están garantizados por la Constitución Nacional, entonces remiten a derechos, y justamente lo que promueve la lucha por la defensa, ¿no? Y el acceso a esos derechos que no están siendo contemplados. Y aquí justamente marca la relación entre ese espacio territorial, lo político y la política. Y hace la diferencia en plantear justamente que lo político es todos los procesos de lucha, de construcción, de subversión también que se da desde las bases, digamos, desde la sociedad misma, para poder acceder a esos derechos, ¿no? Todo ese proceso que se da de concientización, sensibilización, de luchas, y que se dan dentro de los espacios territoriales. Y la política como esa dimensión de institucionalización de las acciones concretas que el Estado en sus diferentes niveles lleva a cabo para dar respuesta o no, pero interviniendo, digamos, específicamente por acción o por omisión, frente a esas demandas, ¿no? Que se gestan desde lo político. Desde lo político como acción transformadora, digamos, que se da, que se gesta también en los territorios. Entonces, bueno, plantea que el territorio entonces es un lugar privilegiado donde se pueden gestar solidaridades, cooperaciones, y es la base de la acción colectiva, pero sin dejar de mirar esto que ya ustedes mencionaban al inicio, la cuestión del poder que está atravesando, el capitalismo que también está atravesando las prácticas, y que hace que no romanticemos tampoco el territorio, sino que lo planteemos como un espacio justamente de relaciones contradictorias, ¿no? Bueno, también la base de la transformación social. Bueno, esto es para solamente hacer un repaso de lo que queremos que ustedes puedan mirar en los textos que les convidamos respecto de la importancia del proceso de reproducción cotidiana de la vida y comunitaria de la vida como un eje para pensar el abordaje comunitario también. Por eso para nosotros es muy importante que pongan hincapié en esto. Así que bueno, muchísimas gracias compañeros, y también a ustedes, compas. Cerramos este encuentro y ponemos
a guardar, ¿sí? Muy bien. Los videitos, los dos.